Agustina había vivido una vida llena de experiencias, pero nunca pensó que enfrentarse al sistema judicial sería uno de los retos más grandes de su existencia. Había criado a su hija, Valentina, con dedicación y esfuerzo, brindándole todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, tras la repentina muerte de su yerno, Raúl, la vida de Agustina cambió de forma drástica. Su nieta Sara, de apenas 7 años, quedó sin padres y sin un lugar seguro al cual llamar hogar. La tragedia golpeó con dureza a la familia, pero Agustina no dudó ni un momento en asumir el cuidado de la niña. Lo que comenzó como un compromiso de proteger a Sara pronto se transformó en una lucha donde el amor incondicional de Agustina sería puesto a prueba de formas que jamás imaginó. Al principio, todo parecía simple y directo, pero no tardó en descubrir que la vida puede ser profundamente injusta. Valentina, su hija, empezó a lanzar acusaciones sin fundamento, asegurando que Agustina no estaba capacitada para criar a su propia nieta. El proceso legal inició con una notificación para una audiencia de custodia. La carta llegó a manos de Agustina en su casa, indicando que se programaría un juicio para decidir el futuro de Sara. Inicialmente, pensó que era un trámite sin mayor importancia, pero pronto entendió que las intenciones de Valentina iban más allá de una simple disputa familiar. La incertidumbre comenzó a invadir a Agustina. ¿Cómo era posible que su propia hija le hiciera algo así? ¿Qué había ocurrido para que Valentina, su única hija, se transformara en alguien tan distante y diferente a la mujer que ella había criado con tanto amor? Los recuerdos de la infancia de Valentina llenaron su mente, noches de desvelo consolándola en sus crisis emocionales, sacrificios que ahora parecían haber sido en vano. Jamás imaginó que acabarían enfrentándose en una batalla legal que pondría en riesgo la estabilidad de Sara y que cuestionaría injustamente su carácter. A pesar de todo, Agustina siempre se había caracterizado por su fortaleza. Había protegido a su familia en momentos difíciles, pero esta vez sentía que el desafío era más grande de lo que podía soportar. Enfrentarse a su hija era devastador, especialmente porque no lograba entender las graves acusaciones que Valentina estaba formulando. Mientras tanto, Sara necesitaba un hogar estable, pero las autoridades comenzaban a creer en las palabras de Valentina, dejando a Agustina en una posición de extrema vulnerabilidad. La noche anterior al juicio, Agustina se sentó frente al espejo de su habitación, contemplando su reflejo. Con los años, había aprendido a ocultar sus emociones, a no mostrar su dolor, pero esa mañana no pudo evitar sentirse derrotada. Sabía que la batalla sería ardua. No solo tendría que enfrentarse a la corte, sino también al abismo emocional de confrontar a su hija. En el fondo, Agustina encontraba fuerzas en el amor que sentía por Sara. Esa niña la necesitaba más que nunca. Había perdido a su madre y, ahora, estaba en peligro de perder también a su abuela. Aunque el miedo la consumía, sabía que no podía rendirse. Por el bienestar de Sara, lucharía sin importar los obstáculos. Al día siguiente, se levantó temprano con la firme determinación de afrontar lo que viniera. Su abogado, el joven Raúl Sánchez, le había asegurado que había una oportunidad, aunque no sería fácil. Desde el inicio, Raúl creyó en la inocencia de Agustina, y esa confianza le dio un destello de esperanza. Cuando llegaron al tribunal, Agustina percibió la tensión en el ambiente. La sala estaba llena, con testigos convocados por Valentina listos para testificar. Las acusaciones eran serias, y los ojos de todos se posaban en Agustina con suspicacia. Pero ella no podía dejarse intimidar. Tenía que defender lo que más amaba, Sara. El abogado de Valentina, un hombre imponente llamado Pedro Silva, se mostró implacable desde el comienzo. Trató de desacreditar a Agustina con cada palabra, pintando el conflicto como una lucha de poder más que como una disputa por el bienestar de una niña. Pero Raúl intervino rápidamente, presentando pruebas y testimonios que desmontaron las acusaciones. La audiencia inicial fue solo el comienzo de una larga batalla. Esa noche, de regreso en casa, Agustina miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Aunque el miedo seguía presente, sabía que tenía una razón poderosa para seguir adelante. Por Sara, estaba dispuesta a darlo todo. El juicio había comenzado, y la disputa legal por la custodia de Sara se transformó rápidamente en un enfrentamiento implacable. Cada testimonio, cada palabra pronunciada en la sala, parecía llevar un peso insoportable. Agustina no podía sacudirse la sensación de que todo estaba cuidadosamente planeado en su contra.
Al mirar al juez y a los testigos llamados por Valentina, sentía que una red invisible se cerraba a su alrededor. Valentina tomó el estrado y comenzó a declarar. Sus palabras eran precisas y calculadas, repletas de acusaciones que no solo buscaban obtener la custodia de Sara, sino también dañar la reputación de Agustina. La frialdad en su tono era lo que más desconcertaba, no había rastro de remordimiento ni de afecto. Para Agustina, escuchar a su hija describirla como una abuela incapaz y negligente era como recibir un golpe tras otro. En su mente, una pregunta resonaba constantemente: ¿cómo llegó Valentina a este punto? Pero Valentina no estaba sola en su estrategia. Había reunido un grupo de testigos, personas que apenas conocían la relación entre Agustina y Sara, para reforzar sus argumentos. Uno de ellos era Teresa, una amiga de la familia que durante años fue cercana a Agustina. Ahora, esa misma amiga se había puesto del lado de Valentina, narrando historias que Agustina sabía eran fabricaciones. La confianza que alguna vez compartieron se había desmoronado, y la traición de Teresa dejó a Agustina sumida en una mezcla de tristeza y asombro. El momento llegó para que Agustina hablara. Con el corazón latiendo con fuerza, subió al estrado consciente de que era su oportunidad para contar su verdad. Su abogado, Raúl Sánchez, le había aconsejado mantener la calma y concentrarse en los hechos. Con la voz temblorosa pero decidida, relató cómo había acogido a Sara tras la muerte de Raúl y los sacrificios que había hecho para criarla con amor y estabilidad. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de sinceridad, pero al mirar a los miembros del jurado y al juez, percibía dudas en sus expresiones. Mientras tanto, Raúl no se daba por vencido. Al revisar la evidencia presentada por el equipo de Valentina, detectó inconsistencias en los documentos médicos que supuestamente probaban el maltrato psicológico hacia Sara. Al exigir una revisión detallada de los informes, descubrió que eran falsificaciones. La noticia causó un revuelo en la sala del tribunal. Raúl presentó pruebas contundentes de que los documentos habían sido manipulados, y las investigaciones señalaron a Valentina como la responsable directa de las falsificaciones. El giro en los acontecimientos dejó a todos atónitos. Aunque la revelación alivió parcialmente a Agustina, también la sumió en un profundo dolor. La idea de que su propia hija hubiera llegado tan lejos para dañarla era devastadora. Pero no había tiempo para detenerse en la tristeza, aún quedaba mucho por hacer. Agustina sabía que esta batalla no era solo por Sara, sino por la verdad. Con su abogado a su lado y el apoyo de quienes creían en ella, estaba lista para continuar luchando, aunque las heridas emocionales de la traición tardarían mucho en sanar. El descubrimiento de las pruebas falsas presentadas por Valentina sacudió al tribunal, pero también sembró una semilla de duda en la mente de Agustina. Aunque su equipo legal había logrado desacreditar una parte clave de las acusaciones, el daño a su reputación seguía latente. Más que nada, lo que dolía era entender cuán lejos estaba dispuesta a llegar su hija para apartarla de Sara. De vuelta en casa, Agustina se enfrentó a un silencio abrumador. Las fotografías de Sara, sonriente y despreocupada, parecían mirarla desde las paredes, recordándole que esta lucha no era solo contra Valentina, sino también contra los fantasmas de un pasado que ninguna de las dos había superado. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos en busca de consuelo, encontró una carta olvidada entre las páginas. Era de Raúl, escrita poco antes de su muerte. En la carta, Raúl hablaba de sus preocupaciones por Valentina, mencionando cómo los conflictos no resueltos en su infancia podrían afectar su capacidad para ser madre. Sus palabras eran un reflejo doloroso de lo que ahora enfrentaban. Siempre supe que Valentina tenía heridas que jamás quiso compartir, pensó Agustina mientras acariciaba la letra firme de su esposo. Quizás me equivoqué al no insistir más en ayudarla. Decidida a entender la raíz de la amargura de Valentina, Agustina buscó en los diarios de su hija, que había guardado cuidadosamente tras su partida de la casa. En uno de ellos, encontró fragmentos escritos durante su adolescencia, llenos de frustración y sentimientos de abandono. Valentina había sentido que la presencia de Sara y las obligaciones familiares la habían eclipsado, algo que nunca había expresado directamente. Mientras tanto, Valentina también enfrentaba sus propios dilemas. Aunque se mantenía firme en su discurso frente al juez, las palabras de su abogado y el enfrentamiento con la verdad de las pruebas falsificadas comenzaban a calar hondo. Una noche, mientras Sara dormía en su cuarto, Valentina se sentó frente al espejo y dejó caer la máscara.
Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, viendo reflejado el rostro de alguien que apenas reconocía. La situación se tornó aún más tensa cuando Teresa, la amiga de la familia que había testificado contra Agustina, apareció inesperadamente en su puerta. Con los ojos llenos de remordimiento, le confesó que Valentina la había manipulado para que mintiera en el tribunal. Nunca debí traicionarte, Agustina. Me dejé llevar por promesas vacías y chantajes emocionales. Aunque dolida, Agustina decidió aceptar la disculpa de Teresa y utilizar su testimonio como una nueva oportunidad para esclarecer los hechos. Sin embargo, sabía que ganar el juicio no solucionaría el verdadero problema, la relación rota con su hija. En el tribunal, Teresa confesó todo ante el juez, lo que debilitó aún más el caso de Valentina. La tensión en la sala era palpable. Valentina, acorralada, intentó justificar sus acciones, pero cada palabra suya parecía un intento desesperado por mantener un control que se desmoronaba. Sara, ajena al caos legal que la rodeaba, comenzó a mostrar signos de angustia. Durante una visita supervisada con Agustina, rompió en llanto y le dijo: «No quiero que ustedes sigan peleando. Solo quiero que volvamos a ser una familia». Esas palabras calaron profundo tanto en Agustina como en Valentina. Por primera vez, ambas se dieron cuenta de que la verdadera víctima en esta guerra era Sara. Las heridas del pasado habían alimentado una batalla que las alejaba de lo que realmente importaba, proteger y amar a aquella niña que había unido sus vidas. El juicio aún no había terminado, pero una nueva pregunta comenzaba a surgir en sus mentes: ¿serían capaces de dejar atrás el rencor y encontrar un camino hacia la reconciliación? Los días se volvían más largos mientras el juicio se acercaba a su resolución. Cada testimonio, cada prueba presentada, parecía dejar más heridas abiertas que respuestas. Agustina sabía que la verdad estaba de su lado, pero comenzaba a preguntarse si valía la pena ganar una batalla que ya había perdido en su corazón. Sara, inocente y sensible, era el único vínculo que las mantenía conectadas. En cada visita supervisada, sus palabras y miradas reflejaban la confusión de una niña atrapada entre el amor hacia su madre y su abuela. «¿Por qué no pueden llevarse bien?», repetía con una mezcla de frustración y esperanza. Una tarde, después de otra intensa jornada en los tribunales, Agustina tomó una decisión inesperada. Solicitó un encuentro privado con Valentina, algo que sorprendió tanto a los abogados como al juez. Aunque la relación entre ambas estaba al borde del colapso, el juez accedió, esperando que el diálogo pudiera ofrecer una solución menos destructiva para la familia. El encuentro se llevó a cabo en una sala sencilla del tribunal, lejos de la formalidad del juzgado. Valentina llegó con una postura defensiva, los brazos cruzados y una mirada que desbordaba resentimiento. Agustina, por su parte, llevaba consigo la carta de Raúl, arrugada pero intacta. «No te pedí esta reunión para atacarte», comenzó Agustina con voz serena. «Sé que lo que estás haciendo viene de un lugar de dolor. Pero ese dolor no solo te está destruyendo a ti, nos está destruyendo a todas». Valentina soltó una risa amarga. «¿Ahora quieres hablar de dolor? Tú, que siempre lo negaste. Que nunca viste cómo me sentía mientras ponías a Sara y a papá por encima de mí». Agustina bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. Había leído los diarios de Valentina, había entendido demasiado tarde cuánto había pasado por alto. «No puedo cambiar lo que hice o lo que no hice», admitió Agustina. «Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte sentir menos. Perdí a Raúl y, en mi intento de mantenerme fuerte, te fallé a ti también». Valentina permaneció en silencio, su corazón dividido entre la rabia y un profundo anhelo de reconciliación. «No es solo por ti, mamá», dijo finalmente. «Es por Sara. Ella merece más que esta guerra. Pero no sé cómo dejar de sentir lo que siento». Agustina extendió la carta de Raúl hacia su hija. «Quizás esto te ayude a entender que tu papá también veía tus heridas, incluso cuando yo no podía. Siempre creyó en ti, en tu capacidad de ser una madre increíble». Las palabras de Raúl resonaron como un eco en la mente de Valentina. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer mientras leía cada línea. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que su vulnerabilidad saliera a la superficie. «No sé si puedo perdonarte», susurró. «Pero quiero intentarlo. Por Sara. Por papá». Ese pequeño gesto marcó el inicio de un nuevo camino.
No resolvió el juicio ni borró el dolor del pasado, pero plantó una semilla de esperanza. En las semanas siguientes, ambas comenzaron a asistir a sesiones de mediación familiar. Aunque el proceso fue arduo y lleno de confrontaciones, también hubo momentos de claridad y entendimiento. La jueza, al ver el progreso, sugirió una solución conjunta que permitiría a ambas compartir la custodia de Sara, siempre y cuando continuaran trabajando en su relación. El día de la resolución final del juicio, la sala estaba en silencio mientras el juez dictaba el veredicto. Aunque Agustina obtuvo el derecho a visitas regulares, fue la última declaración de Valentina lo que dejó a todos sorprendidos. No estoy aquí para ganar o perder. Estoy aquí porque quiero que mi hija tenga una familia que la ame, no un campo de batalla. Agustina sonrió con lágrimas en los ojos, viendo en esas palabras un reflejo de la mujer que sabía que Valentina podía ser. La batalla legal había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Reconciliar años de dolor y malentendidos no sería fácil, pero ambas sabían que Sara merecía cada esfuerzo. Juntas, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido, no como madre e hija perfectas, sino como dos mujeres dispuestas a perdonarse y a luchar por lo único que siempre había importado, el amor que las unía. El breve receso fue suficiente para que Agustina sintiera como la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. Cada segundo que transcurría la acercaba a un desenlace incierto. Las evidencias estaban a la vista, y la verdad comenzaba a emerger, aunque aún faltaban piezas clave para completar el rompecabezas. El juez había pedido tiempo para reflexionar sobre el alcance de lo presentado, y el tribunal entero esperaba su decisión. Agustina se levantó de su asiento y salió a buscar algo de aire fresco en medio de la opresiva atmósfera del juzgado. Sánchez, su abogado, la observaba con una mezcla de seriedad y empatía. A pesar de lo sólido del caso, aún faltaba un componente crucial, el testimonio de Sara. Hemos avanzado, Agustina, pero necesitamos que el juez comprenda toda la situación. La declaración de Sara es fundamental, dijo Sánchez, tomando las manos de Agustina con delicadeza. Agustina asintió, aunque no podía evitar sentirse insegura. Sara, la niña a quien había cuidado como a una hija, era la última pieza del enigma. El miedo que mantenía a Sara en silencio parecía inquebrantable, pero Agustina sabía que debía ser valiente, por ella, por su hija y, sobre todo, por su nieta. Valentina, a lo lejos, no mostraba signos de remordimiento. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, aunque las pruebas ya no jugaban a su favor. Las grabaciones y testimonios habían desnudado la verdad que tanto había intentado ocultar. Sin embargo, Valentina no era alguien que se rindiera fácilmente. El juez regresó a la sala, seguido de su asistente. Las puertas se cerraron, y todos se pusieron de pie en señal de respeto. El ambiente estaba cargado de tensión, como si el destino de Sara estuviera a punto de revelarse. Agustina retomó su lugar y miró a su nieta. La niña, sentada junto a su madre, tenía una expresión mezcla de tristeza y valentía. El juez tomó asiento y anunció con voz grave. Llamaremos a declarar a Sara. Su testimonio será la pieza clave que permitirá alcanzar una resolución justa. Sara, por favor, acércate al estrado. La niña se levantó con timidez, tomando la mano de Agustina. A pesar de su pequeña figura y evidente nerviosismo, había en ella una fortaleza que sorprendía. Se acercó al micrófono, que parecía enorme frente a su menuda silueta. La sala aguardaba en silencio, incluso Valentina, quien aparentaba calma, aunque con una evidente tensión. Cuando Sara habló, su voz tembló al principio, pero pronto adquirió un tono decidido. Mi tía Valentina me decía que no podía contarle a nadie lo que sucedía en la casa. Me amenazaba con que si lo hacía, mi mamá no regresaría y Agustina me abandonaría. Eso me daba miedo, porque Agustina siempre me cuidó y me quiso. Pero mi tía decía cosas malas de ella, que no me quería y que me dejaría sola. La sala quedó en silencio. Las palabras de Sara rompieron el muro de opresión que había dominado el caso. Agustina no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro, pero al mismo tiempo sintió alivio. Sara había hablado, y su testimonio era una prueba irrefutable. Valentina reaccionó con incredulidad, pero pronto recuperó su máscara de indiferencia. Sin embargo, el tribunal ya no tenía dudas. Las acciones de Valentina habían sido expuestas. Sánchez se levantó para dirigirse al juez con calma.
Su señoría, la declaración de Sara confirma la manipulación ejercida por Valentina, causando un daño emocional profundo. Solicitamos que se otorgue la custodia definitiva a Agustina, quien siempre ha brindado un entorno amoroso y seguro para la niña. El juez asintió. Gracias, abogado Sánchez. Sara, tu valentía ha sido invaluable y ha cambiado el rumbo de este caso. Las palabras del juez dejaron clara la dirección que tomaría el juicio. Mientras tanto, Agustina sintió un alivio indescriptible, la justicia estaba cerca de hacerse realidad. La tensión en la sala del tribunal era casi palpable. Tras la impactante declaración de Sara, el ambiente había cambiado de manera drástica. Los presentes, que en su mayoría habían sido testigos del desmoronamiento de las mentiras de Valentina, aguardaban expectantes. El juez levantó su martillo, señalando que la audiencia llegaba a su conclusión y que pronto se anunciaría la resolución final. Agustina dirigió una mirada afectuosa hacia su nieta, quien la observaba con una renovada confianza. Sara ya no era la niña tímida y asustada que había ingresado a la sala semanas atrás, ahora era una figura valiente que, con sus palabras, había desenmascarado una verdad oculta durante mucho tiempo. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor, susurró Agustina, acariciando el cabello de Sara con ternura. La pequeña sonrió tímidamente, estrechando la mano de su abuela en un gesto que decía más que 1000 palabras. Aunque el veredicto aún no se había anunciado, la sensación de esperanza en sus corazones era innegable. Mientras tanto, el juez revisaba meticulosamente los testimonios y las pruebas presentadas, sopesando cada detalle con cuidado. Valentina, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, mostraba claros signos de tensión. Su semblante frío comenzaba a resquebrajarse, aunque intentaba mantener una apariencia tranquila. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero su orgullo no le permitiría ceder tan fácilmente. El abogado Sánchez, con su habitual serenidad, se levantó de su asiento y se dirigió hacia el estrado. Sus palabras rompieron el silencio. Su señoría, hemos demostrado a lo largo de este juicio que las acciones de la señora Valentina han causado un daño irreparable a su sobrina. Manipuló emocionalmente a una menor indefensa y trató de socavar el vínculo más puro que esta niña tenía, el amor de su abuela, Agustina. Por el bien de Sara, solicitamos que se le otorgue la custodia definitiva a su abuela, quien ha sido su refugio y su mayor defensora. El juez asintió solemnemente, escuchando con atención. Se tomó un momento para reflexionar antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las pruebas y testimonios. La señora Agustina ha demostrado ser una figura protectora y cariñosa, mientras que las acciones de la señora Valentina han sido perjudiciales y manipuladoras. Por lo tanto, se otorga la custodia permanente de Sara a su abuela, Agustina. Esta decisión es final e inmediata. La sala permaneció en silencio por un breve instante, como si todos estuvieran asimilando el peso de la sentencia. Luego, un murmullo de alivio y emoción se extendió entre los presentes. Agustina, con lágrimas en los ojos, abrazó a Sara con fuerza. Sabía que esta decisión marcaba el comienzo de una nueva etapa para ambas. Mientras tanto, Valentina, incapaz de ocultar su frustración, permaneció inmóvil, su semblante endurecido por la derrota. La pequeña sala de justicia se llenó de emociones, y aunque la batalla legal había llegado a su fin, tanto Agustina como Sara entendieron que el verdadero camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino de emociones y ajustes. Agustina y Sara regresaron a casa con una mezcla de alivio y esperanza. Aunque la sentencia había puesto fin a la amenaza de Valentina, ambas sabían que el camino por delante no sería fácil. Agustina, de pie junto a la ventana de la sala, observaba el cielo azul mientras reflexionaba. Su hogar, que durante mucho tiempo había sido un refugio lleno de amor, ahora tenía que transformarse en un espacio de sanación. Era consciente de las cicatrices emocionales que Sara cargaba y estaba decidida a ayudarla a superarlas. Sara, por su parte, parecía más animada. Aunque los primeros días después del juicio habían estado llenos de preguntas y recuerdos dolorosos, la niña estaba comenzando a recuperar su alegría. Agustina notó pequeños cambios, Sara jugaba con sus muñecas de nuevo, tarareaba canciones mientras pintaba y, sobre todo, dormía profundamente por primera vez en meses.
Una tarde, mientras ambas cocinaban juntas en la cocina, Sara habló por primera vez sobre el juicio sin que Agustina tuviera que preguntar. Abuela, ¿crees que mamá algún día cambie? Agustina dejó la cuchara de madera sobre el mostrador y se inclinó hacia la niña. Mi amor, no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondemos. Lo importante es que ahora estamos juntas, y voy a hacer todo lo posible para que seas feliz. Sara sonrió y abrazó a su abuela con fuerza. Ese momento, simple pero significativo, marcó el inicio de un vínculo aún más fuerte entre ambas. Pronto llegó el momento de que Sara volviera a la escuela. Aunque estaba nerviosa, Agustina la acompañó el primer día, asegurándose de que se sintiera segura. Los maestros, informados sobre la situación, se mostraron comprensivos y le brindaron apoyo adicional. Sara comenzó a hacer nuevos amigos y a participar en actividades escolares que antes evitaba. Un día, llegó a casa emocionada con un dibujo que había hecho en clase, una casa rodeada de flores, con dos figuras sonrientes frente a ella. Somos tú y yo, abuela, explicó Sara. Porque ahora nuestra casa está llena de flores felices. Una tarde, mientras Agustina recogía a Sara de la escuela, se encontró con una figura familiar. Era Valentina. Parecía diferente, más demacrada y con un aire de melancolía que antes no tenía. Agustina, comenzó Valentina, ¿podemos hablar? Agustina sintió un nudo en el estómago pero mantuvo la calma. Sara está esperando. Dime lo que tengas que decir. Solo quería disculparme. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy buscando ayuda. Quiero que sepas que lo lamento. Agustina la miró fijamente, buscando sinceridad en sus palabras. Aunque las heridas aún estaban frescas, sabía que el perdón era un paso importante, no solo para Valentina, sino también para ella y Sara. Valentina, no lo hago por ti, sino por nosotras. Espero que encuentres el camino, pero nuestra prioridad ahora es Sara. Ella necesita estabilidad, y eso es lo que voy a darle. Valentina asintió y se alejó en silencio. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco, la vida de Agustina y Sara se llenó de momentos felices. Celebraron cumpleaños, organizaron picnics en el parque y crearon una rutina que les brindaba paz. Sara creció rodeada del amor incondicional de su abuela, convirtiéndose en una joven fuerte y resiliente. Aunque las cicatrices del pasado siempre estuvieron presentes, nunca definieron quién era. Un día, mientras ambas miraban el atardecer desde el porche, Sara tomó la mano de Agustina y le dijo: Gracias por todo, abuela. Eres mi héroe. Agustina, con lágrimas en los ojos, respondió: Y tú eres mi razón de ser, mi amor. Y así, el amor, la valentía y la justicia les dieron la fuerza para empezar una nueva vida.